Tres. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Padre Santo, humildemente pedimos la asistencia de tu Santísimo Espíritu, Señor, para que a través de Rafael se manifieste tu santísima palabra para cada uno de nosotros. Gracias, Padre Santo, en el santísimo nombre de tu divino Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Padre nuestro, Que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, este domingo ya es el segundo domingo del tiempo ordinario. O sea, el domingo pasado fue el primer domingo del tiempo ordinario, pero caía la fiesta del bautismo de Jesús, por lo tanto iba sobre lo que era el domingo del tiempo ordinario. Pero ya este es el segundo del tiempo ordinario. O sea, ya ahora el sacerdote va a tener ornamentos verdes, que los va a tener hasta que venga la cuaresma, que será a mediados de mayo, de febrero, creo que empieza el miércoles de ceniza, que es el comienzo de la cuaresma, que ya es otro periodo del tiempo, del, del tiempo litúrgico de la iglesia. En este domingo, el evangelio es de Juan y es una visión distinta de la del que vimos el domingo pasado. El domingo pasado era la visión de Mateo y esta es la visión de Juan, del mismo hecho del bautismo de Jesús en el río Jordán. Y es el Evangelio de Juan, capítulo 1, 29 al 34. Juan 1, 29 al 34. En aquel tiempo vio Juan el Bautista a Jesús que venía hacia él y exclamó: Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo he dicho, el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él sea dado a conocer a Israel. Entonces Juan dio este testimonio: Vi al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: Aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor, te alabamos, Señor. Esta es una ampliación de otra visión distinta del mismo Epifanía o Teofanía del bautismo de Jesús en el Jordán. Teofanía quiere decir Teo, Dios, Fanos quiere decir que habla. O sea, una teofanía o una epifanía es cuando Dios se manifiesta para hacernos saber algo a nosotros. En este caso, nos va a hacer conocer la Trinidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es importante cuando vemos aquí en el Evangelio, cuando Juan ve que Jesucristo viene a que bautizado por él dice: pero ¿cómo tú me vas a bautizar
si yo soy el que necesito que tú me bautices? El bautismo de Juan no es el bautismo cristiano. El bautismo de Juan es algo que él se inventó él mismo como un rito de purificación. Era solamente con agua, solamente para que la persona cayera en la cuenta de que había que cambiar de vida. O sea, esa es la conversión. Y entonces, lógicamente, cuando él habla, dice, este es el Cordero de Dios. Cuando él ve venir a Jesucristo, este es el Cordero de Dios. ¿Por qué habla de la palabra Cordero? Cordero quiere decir porque en la Pascua judía siempre se comía el Cordero Pascual, que se llama. O sea, desde que ellos estaban en Egipto, la noche en que iban a salir de Egipto, fue cuando Dios les dijo, maten un cordero de un año, sin defecto ninguno, y con la sangre del cordero unten las jambas o el marco de las puertas de sus casas, para que cuando el ángel exterminador pase, no se lleve a los primogénitos de ustedes, porque el ángel exterminador va a pasar y los primogénitos, tanto de la familia como de los animales, se van a morir. O sea que la sangre de ese cordero fue la que ellos los salvó. Y entonces el ángel exterminador no pasó por la casa de ellos. Ellos salen y entonces esa celebración es lo que se llama el Pascha, o sea, el Pasad, quiere decir la Pascua judía, que precisamente empieza el viernes noche y se extiende todo el sábado hasta el atardecer. Ya en el atardecer ya pasa otro día. Ahí se acaba ya. Entonces, Jesucristo viene a ser el Cordero Pascual. ¿Por qué? Porque Él murió en la cruz el viernes cuando estaban matando en el templo los corderos, estaban sacrificando en el templo los corderos que se iban a comer en la Pascua al día siguiente, que iba a ser el sábado. O sea que por eso le llama Cordero de Dios, porque es la sangre de Él, es precisamente la que nos va a salvar a nosotros, porque es la que nos va a hacer hijos de Dios. Y eso es lo importante. Es el Cordero Pascual. Jesucristo se muere en la cruz justamente el viernes antes de que comience el sábado, precisamente a las 3 de la tarde, cuando estaban en el templo preparando los corderos que se iban a comer en la Pascua al día siguiente. Por eso dice el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Por supuesto que el bautismo de Juan no podía quitar el pecado del mundo. ¿Cuál es el pecado del mundo fundamental? El pecado original. O sea, el pecado original era el que se eliminaba con el bautismo. Y en esto hay mucha confusión porque la gente dice, ¿cómo a un niño recién nacido se le va a bautizar si él no sabe lo que se va a hacer? Mira, el pecado original, tú no cometiste ese pecado, primero que nada. Tú no tienes responsabilidad sobre ese pecado. El pecado lo cometió Adán. Tú heredaste el pecado. Por lo tanto, que te quiten el pecado te libera de algo que tus padres quieren darte un beneficio por ese motivo. No tienen que preguntarte a ti si tú quieres bautizarte. Tus padres quieren darte lo mejor. Es lo mismo que cuando mm, te llevan a vacunar a los 6 meses, a los 3 meses. No le preguntan al niño, niño, ¿tú quieres vacunarte? No, lo vacunan. ¿Por qué? Porque quieren que sea libre de esa enfermedad que pueda venir. Le quieren dar un bien. El bien que le dan es precisamente liberarlos del pecado original y hacerlos entonces hijos de Dios. Y nosotros somos hijos en el Hijo. Jesucristo es el Hijo amado de Dios. Por lo tanto, nosotros que somos hijos en el Hijo, nosotros somos también amados de Dios también. Eso es importante. O sea, lo que la gente dice eso de eso lo dicen constantemente. No, hay que hacer que la persona sepa lo que va a hacer, ¿no? Si tú dejas una herencia a un niño, no le vas a preguntar al niño, ¿tú quieres heredar esto? No, el niño se va a enterar que tiene una herencia cuando es mayor de edad, que se la regaló el padrino o un familiar determinado, simplemente.
No le preguntaron al niño si quería recibirlo o no. Lo recibe, sencillamente, ahí lo tienes. Ahora, si después tú quieres hacer otra cosa, es distinto, pero ya tú tienes, tú eres hijo de Dios, ya. Ahora tú respondes como hijo de Dios. Una de las cosas más importantes en el bautismo, que tiene dos actos litúrgicos. Primero, el agua, en que se le dice, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y después tiene la crismación. La crismación es cuando se le pone crisma en la cabeza al niño y se le dice, tú eres sacerdote, profeta y rey. ¿Qué es lo que quiere decir que es sacerdote? Sacerdocio es el que puede comunicarse con Dios directamente por medio de la oración. Ese es el sacerdocio cristiano, que nosotros podemos comunicarnos con el Padre directamente a través de Jesucristo. Sacerdote profeta, ¿por qué? Porque tú puedes relacionar tu vida con la Sagrada Escritura. Tú vas a hacer una relación precisamente de una cosa con otra. Por eso es profético, puedes relacionar. Y eres rey. ¿Por qué? Porque tienes el poder en tu corazón de que tú puedes rechazar la asesanza del demonio. Porque eres rey, tienes poder. ¿Por qué? Porque una de las cosas más importantes que tú tienes en el bautismo es la esperanza. La esperanza es una de las tradicionales fe fundamentales de la iglesia. Fe, esperanza y caridad. La esperanza no te libra del sufrimiento. La esperanza, sinceramente, el sufrimiento lo vas a tener toda la vida. Vas a tener cosas, hechos que son dificultades que para ti en cualquier momento. Pero la esperanza te da el poder para soportar y seguir adelante a pesar de las circunstancias adversas o del sufrimiento que puedas tener. Porque lo vas a tener, pero vas a poder superarlo. Esa es la importancia. O sea, Dios no se muda, Dios permanece el mismo siempre. Por lo tanto, si tú crees en las palabras de Dios, tú tienes esperanza, porque lo que Él ha dicho se cumple y no se cambia, se cumple. Eso quiere decir que Dios no se muda, Dios es el mismo siempre. Por lo tanto, cuando tú tienes la esperanza, tú tienes un crecimiento dentro de ti. ¿Cómo crece la esperanza en cada uno de nosotros? A través de la oración, a través de la Sagrada Escritura. Cuando yo leyendo la Sagrada Escritura, voy viendo lo que el Señor promete y eso se hace una promesa efectiva. Esa no se cambia. Él no la va a cambiar. No importa cómo tú seas, toda la vida tuya es desordenada o algo por el estilo, pero las palabras de Dios siempre permanecen y las promesas que hace siempre permanecen. Y eso te lo reafirma la esperanza. Eso es importantísimo. O sea, antes de que tú busques al Señor, ya el Señor te buscó a ti. Eso es importante. Él siempre está en la búsqueda tuya. Tú eres el que tienes que aceptar esa búsqueda y aceptar al Señor como padre, tú como hijo directamente. Dice aquí Juan, yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que Él sea dado a conocer en Israel. Más adelante dice, entonces Juan dio este testimonio. Vi al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él. La paloma es un signo de cómo el Espíritu descendió en esa forma, pero la paloma no es el Espíritu Santo. La paloma simplemente es un signo. Y yo entonces me puse a estudiar la paloma. ¿Qué sentido tenía para ellos la paloma? La paloma es un ave que tiene un sentido de orientación increíble. Las palomas mensajeras pueden recorrer kilómetros de kilómetros y regresar de nuevo al mismo lugar de donde partieron. Son las famosas palomas mensajeras que pueden llevar mensajes que se usaron en la Segunda Guerra Mundial. O sea que tiene un sentido de orientación. O sea, lógicamente el Espíritu Santo es el que te da a ti la orientación para que tú sigas el camino de Jesucristo en tu vida, de manera que no te desvíes, sino que tú puedas seguir el Espíritu de Él tal como Él lo ha manifestado.
y las promesas de Él se hacen realidad en tu vida porque Él no se muda, Él no se cambia, Él es el mismo siempre. Yo vi además que los primeros cristianos hacían, el sagrario de ellos era una paloma metálica que colgaba en el presbiterio y ahí tenían el Santísimo dentro de la paloma. O sea, tenía un simbolismo, era un signo. Pero yo no puedo pensar que el Espíritu Santo es un pájaro, porque yo no puedo hablar con un pájaro. O sea, el Espíritu Santo es la persona de la Santísima Trinidad, que se revela precisamente en el bautismo de Jesús por medio de esa epifanía, esa teofanía en que Dios se da a conocer. Hasta ese momento no se sabía que había que el Dios era trino. No. O sea, a partir de entonces, cuando Dios se revela en esa forma. Y dice aquí, el Espíritu permanece en él. Por supuesto, el Espíritu permaneció en Jesucristo y por eso se manifestó a continuación a todos los demás. Esa es precisamente el inicio de la vida pública de Jesucristo. A partir de ahora es cuando comienza su vida pública. Él empieza a manifestarse, se manifiesta en la sinagoga, empiezan las curaciones y empieza la predicación de él. Ahora comienza la vida pública. Por eso Pablo, en la segunda carta a los Corintios, en la primera carta a los Corintios, perdón, o sea, capítulo 1 del 1 al 3. Ahí Pablo se manifiesta como apóstol de Jesucristo. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo. Porque él fue nombrado apóstol por Jesucristo. No cuando los 12, sino después cuando iba de camino a Damasco. Ahí fue cuando lo nombró como apóstol. Por voluntad de Dios y Sóstenes, mi colaborador. Saludamos a la comunidad cristiana que está en Corinto. A todos ustedes quienes Dios santificó en Cristo Jesús y que son su pueblo santo, así como a todos aquellos que en cualquier lugar invocan el nombre de Cristo Jesús. Señor nuestro, Señor de ellos, les deseo la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Cristo el Señor. La importancia de Pablo es tremenda. O sea, la persona que no tiene conocimiento de la Sagrada Escritura cree que los libros se escribieron en el orden en que están puestos en la Sagrada Escritura. O sea, primero está el Evangelio de Mateo, o sea, que Mateo escribió primero, después escribió Marcos, después escribió Lucas, después escribió Juan y después vinieron las cartas de Pablo. Mal. Las cartas de Pablo son las primeras libros de la Biblia. O sea, cuando Marcos escribió el primer el primer evangelio, que es el de Marcos, fue en el año 65. Cuando Marcos escribió el primer evangelio, ya a Pablo le habían cortado la cabeza. Ya Pablo había muerto. O sea que las cartas de Pablo son fundamentalmente los primeros libros del Nuevo Testamento. Eso es muy importante porque fueron revelados directamente a él. Y eso mucha gente no lo sabe. Se creen que los evangelios fueron primero, después vino la carta de Pablo, que están en el mismo orden en que están puestos en la Biblia. No, ya estaba escrito todo. Pablo recibió una gran revelación absoluta de todo lo que escribió y todos los mensajes que dio. Él fue el cerebro de los apóstoles. O sea, si ustedes se ponen a ver los apóstoles, cuando Cristo iba caminando por el lago, a la orilla del lago Genesaret, se encontró a Juan y Santiago, que estaban con su padre trabajando en las redes de los peces que estaban pescando. Y los llamó. Eran pescadores, no tenían más nada. Después llamó a Pedro y a Andrés, que eran hermanos, que eran pescadores también. Después llamó a Mateo. Mateo era un publicano, era un bandido porque él
cambiaba los impuestos, ponía un poco más para coger esa diferencia, para cogerlo para él, explotaba a su propio pueblo. Y después tenía a Bartolomé, que era celota, era guerrillero. Pero fíjate, con ese grupo tan heterogéneo y tan poco cualificado desde el punto de vista humano, esa expansión del cristianismo fue tremenda. Cuando viene Pablo, ya Pablo conocía muy bien la Sagrada Escritura porque había estudiado, era fariseo, había estudiado en la escuela de Gamaliel, que era de la Sagrada Escritura, sabía 4 idiomas y era un cerebro predicando. Y entonces, lógicamente, gradualmente fue el crecimiento de ellos mismos por la acción del Espíritu Santo, que aquellos pescadores, aquellas personas que eran prácticamente ignorantes, hicieron cosas maravillosas que expandieron el reino de Dios. Y eso es importante porque ahora mismo cuando yo recibo esta revista que es Inside the Vatican, esto se publica aquí en los Estados Unidos, en inglés, y entonces aquí habla precisamente de una cosa que se está hablando, que ya están elaborando, y es precisamente que los sacerdotes, todavía no se ha hecho el documento, lo están trabajando en él, los sacerdotes van a tener que tener una formación continua. Y es lo lógico que se haga, porque hay sacerdotes muy buenos, que hablan muy bien, que tienen un gran poder de enseñanza, pero hay otros que verdaderamente dan ganas de llorar. Entonces, es lo mismo cuando uno tiene una profesión aquí en los Estados Unidos, uno tiene que hacer X cantidad de horas de formación cada año para renovar la licencia, para ponerse al día. Pues esto va a pasarle a los sacerdotes. Y no solamente a los sacerdotes, sino también a los seminaristas. Precisamente en este documento que viene aquí en esta revista que la recibí ayer, viene aquí como dice el Papa León XIV hablando. Dice aquí, tengo que traducir del inglés. En recientes décadas, la crisis de confianza en la Iglesia causada por abusos cometidos por miembros del clero nos ha llenado de vergüenza y nos ha hecho un llamado a la humildad y ha hecho que estemos más alertas de la urgencia que necesitamos darle una formación más amplia que asegure el crecimiento personal y la madurez de los candidatos al sacerdocio, junto con una riqueza y sólida formación espiritual. O sea, está hablando el Papa de que hay que entrar en una formación más amplia de los seminaristas para que entonces se pueda precisamente que crezcan en madurez y los candidatos para el sacerdote juntos tengan un rico, o sea, una riqueza espiritual, o sea, que también crezcan en espiritualidad. Y entonces de aquí se deriva que estén creando el documento para la formación continua de los sacerdotes. O sea, que van a tener formación continua, o sea, cada cierto año van a tener que hacer X horas de formación. ¿Para qué? Para ponerse al día. Como todas las profesiones. Exactamente igual. En esto es el Papa. Recuerden que el Papa es agustino. Es de la orden de los agustinos. Los agustinos es de las órdenes que están mejor formados los sacerdotes. Tienen muchos estudios, precisamente no solamente de religión, sino de otras materias. Por ejemplo, el Papa estudió matemática en la Universidad St. Thomas University de Villanova en Pensilvania. O sea, ellos tienen una gran formación y lógicamente ese espíritu de formación que tienen se da cuenta de que hay un déficit en la formación de los seminaristas
Y hay un déficit en la formación de los sacerdotes que tienen que seguir creciendo, no solamente en formación, sino también en madurez espiritual y en espiritualidad. Porque si no se van como diluyendo. Y entonces, claro, afecta a la iglesia, desde luego. El, el salmo es, el Salmo 39, la respuesta es al salmo es, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Esta frase fue la que usaba, la que le dijo Elí, el profeta Elí, a Samuel. Samuel era hijo de Hana. Hana había sido estéril y había tenido ese hijo a última hora, pero cuando ella tuvo ese hijo varón, ella le dijo, Señor, si me das un hijo, te lo voy a consagrar a ti. Y precisamente lo entregó a Elí, al santuario, para que viviera ahí a las órdenes de Elí, el profeta. Y entonces él en el sueño sentía que lo llamaban e iba corriendo al cuarto de Elí. ¿Qué quieres, Señor? Yo no te he llamado, vuelve a tu cama. Pues la tercera vez que salió otra vez, le dijo, mira, otra vez que te aparezca esa voz, dile, aquí estoy para hacer tu voluntad. Y entonces pues ahí se convierte Samuel, el gran profeta Samuel. Cuando crece, es el gran profeta Samuel. Por eso aquí dice la palabra esa, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Y así tenemos que ser nosotros. Nosotros tenemos que dejarnos llevar por el Espíritu del Santo para hacer la voluntad del Señor en cualquier momento que sea necesario. Él habla en la revista, también en el artículo de la revista, cómo él, cuando estaba en Perú, que estaba en el tiempo de los guerrilleros que estaban haciendo barbaridades allí, él iba a lugares en que él no se imaginaba el peligro que corría, pero iba impulsado por el Espíritu. O sea, confiaba en la voluntad del Señor y ahí se movía, en aquel campo se movía. Hugo tiene que saber de esto porque era de esa parte, de ese lugar, y él sabía que ahí estaban los guerrilleros en aquel momento del Sendero Luminoso, ¿no? Y entonces, lógicamente, él habla ahí de eso, de esa etapa que él tuvo en Perú, que él nunca se imaginó que iba a tener que ir a tantos lugares peligrosos, pero que se dejaba llevar por la voluntad del Señor. Yo creo que con esto podemos hacer preguntas ahora, es interesante que hagan comentarios sobre esto que hemos hablado, agregar algo más de lo que ustedes creen. Si desean hacer algún comentario o pregunta, por favor abran los micrófonos. Estaba mirando en Isaías 53 y también en Sabiduría que se habla ya eh, de Jesús, pero en calidad de ser sacrificado. Yo anteriormente pensaba que lo que decía Juan, este es el Cordero de Dios, eh, pensaba que era una revelación del Espíritu Santo a Juan, porque no se decía nada, pero respecto de Jesús en el Antiguo Testamento. Pero mirando, sí, en Isaías habla y en Sabiduría también. En Sabiduría 2 habla desde el 12 en Sabiduría capítulo 2 versículo 12. En el versículo 12 hasta el 17 habla de que Él es Hijo de Dios, de que es una afrenta para los fariseos, para los judíos, ¿no? Y en el 15 al 17 dice, lleva una vida distinta de todos, a ver, lleva una vida distinta de todas, y sus caminos son extraños. Nos tiene por bastardos, se aparta de nuestros caminos como de impurezas. Proclama dichosa la suerte final de los justos y se ufana de tener a Dios por Padre. Veamos si sus palabras son verdaderas.
examinemos lo que pasará en su tránsito. Pues si el justo es hijo de Dios, Él le asistirá y le librará de las manos de sus enemigos. Sometámosle al ultraje y al tormento para conocer su temple y probar su entereza. Condenémoslo a una muerte afrentosa, pues según Él, Dios le visitará. Ahí, pues yo entiendo El que está Cordero de Dios hablando, viene de Moisés, desde perdón. Moisés cuando salieron de Egipto. Ah, claro, ¿no? Dios Es el Cordero proveerá, ¿no? Pascual, fue la Dios, primera Pascua, ajá, ¿ya? Ya viene la tradición, lo que es el Cordero Pascual, que fue el que liberó, fue el signo de la liberación de Egipto que salió de la esclavitud. El pueblo judío sale a la libertad, fue el que libera. Este Cordero de Dios, que es Jesucristo, es el que nos libera a nosotros también de la esclavitud del pecado. ¿Ya? sí, claro que sí. Moisés, pues justo le dice, Dios proveerá, ¿no? Esa, esa fe que tenía. ¿Ya? ¿Qué le parece de esto de la formación de los continua de los sacerdotes? ¿Qué les parece a ustedes? Bueno, a mí me parece bien porque mientras los sacerdotes estén en continuo aprendizaje es excelente para la iglesia, ¿no? Claro, exactamente. Es que si no Porque se va enfriando todo. Por exacto, eso el hubo el sacerdote consistorio. tiene que estar siempre al día, no quedarse solamente con lo que ya estudió, sino seguir Exactamente. avanzando, seguir investigando más. Uno cada día lee un versículo de la Biblia y le encuentra algo mucho más, más importante, ¿no? No sin decir que lo que escuché anterior no sea importante, sino que uno escudriña, escudriña y encuentra cosas más interesantes que le llenan más a uno, que encuentra uno como la verdad más clara, en fin, si el sacerdote cada día se capacita y estudia y avanza, pues va a estar más consagrado, Más espiritualizado también. más espiritualizado, correcto. Ya. Esta es la cuestión. Él se da cuenta, el Papa León XIV, que hace falta esa renovación dentro de la iglesia. Por supuesto. Vamos a ver qué pasa. El documento no se ha creado todavía, están estudiándolo. Pero también ve que hay un déficit en la formación en los seminarios. Así que tiempos nuevos para la iglesia. Qué bueno, porque si nosotros, aplicando la lógica, miramos que los médicos cada cierto tiempo tienen sus seminarios o como ellos les llamen, ¿no? En los cuales se actualizan de las enfermedades del cuerpo. Entonces, lógico que los sacerdotes se actualicen de las enfermedades del alma, porque los ataques del demonio son diferentes en la forma de lo que anteriormente se Exacto, intentaba. es verdad, es verdad, Ahora se presenta en una forma más sutil, casi exacto. invisible, Así y mismo es. ese es el poder del enemigo, pasar por invisible y pasar porque no existe. Ya, así es. Así que vamos a ver. Vamos a esperar que todo va a salir bien. Además, el consistorio, a la diferencia, creo que es un consistorio. El consistorio que fue en Roma ahora, que ya pasó, fue 2 días que estuvieron, el Papa con los cardenales.
Consistorio de la reunión, cuando el Papa se reúne con los cardenales, es para tener ideas que le puedan dar a él para el gobierno de la iglesia. Y entonces es importante porque toma la opinión de diferentes países, de diferentes circunstancias. El cónclave ya es la reunión de los cardenales para elegir un papa, porque se ha muerto el anterior. Entonces son dos palabras, cónclave y consistorio. El consistorio fue ahora el que celebraron la semana pasada. Y ahí donde salió, esto sale ahí del consistorio ese, precisamente. Esa es la diferencia. Y ¿Y es qué importante que el Papa coja la opinión de los sacerdotes, de los cardenales, para saber exactamente por dónde va la iglesia y los problemas que está confrontando en los diferentes países actualmente. Ya, de mano de los cardenales que le informen a él. Va a haber otro, o sea que dentro, creo que en junio, empiezan a hacer otro consistorio. O sea que este usa a todo el colegio cardenalicio. Bueno, pues si no hay más nada, más preguntas o algo, intervenciones o comentarios, no, como quieras. Yo le quería preguntar algo. Dígame. Em, Este es el año, digamos, en donde los sacerdotes lo cambian como de parroquias, o cada cuánto tiempo cambian a los sacerdotes de las parroquias o de las iglesias, de la... Eso depende del obispo. El obispo es el que cambia a los sacerdotes dentro de su diócesis. Ujú. El cambio de obispo solamente por el Papa. O sea, por ejemplo, ya el obispo de Miami ya presentó su renuncia porque pasó ya los 75 años. ¿Quién puede elegir el nuevo obispo? Solamente el Papa. Ya no es Barbarito. A Barbarito era de Palm Beach, ya lo cambiaron. Pusieron Ujú. un dominicano. Sí, pusieron un dominicano. Exacto. En Miami está pendiente porque este ya presentó su carta y en cualquier momento lo pueden sustituir ya. Pero solamente el Papa es el que cambia. Oh, ya. Los sacerdotes sí los mueve el obispo, pero la asignación de un obispo es solamente por el Papa. Por ejemplo, bueno, de donde yo soy, en Colombia, em, y en la ciudad donde vivo, que es Santa Marta, y todo lo que es Magdalena, los municipios y eso, cambiaron a todos los sacerdotes de todas las parroquias y todas las iglesias, de los pueblos, el pueblo de uno lo pasaron para otro, el otro lo mandaron para la ciudad, el otro lo mandaron para otro lado, el otro, o sea, todos los sacerdotes de todas las iglesias de Santa Marta y el Magdalena, los cambiaron. Y yo llamaba a una amiga en Bogotá y me dijo, no, también cambiaron a los sacerdotes de las iglesias de Bogotá. O sea, este año como que hubo cambio de los sacerdotes en las iglesias. Eso sí lo puede hacer el obispo, cambiar al sacerdote. El obispo solamente puede ser cambiado por el Papa. Ya. A los que no tienen así cambios son a los que son de las parroquias. ¿Cómo? Los que no cambian así con frecuencia son a los de las parroquias. A cualquier párroco lo pueden cambiar en cualquier momento el obispo. Ah, ok, ok. Y cada obispo tiene su política, pero el obispo solamente el Papa. Mm, En el libro que le digo que estoy leyendo del padre, habla sobre
el signo bíblico de la dulzura. ¿A qué se refiere como eso cuando dice el signo bíblico de la dulzura? El sigilo, habla del sigilo. No, Sigilo es el secreto. signo. Ah, el signo de la dulzura. El problema ahí fundamental es para los confesores. Ajá, Eso, cuando el confesor tiene que ser una persona muy misericordiosa. ok. Tiene que ser, la dulzura tiene que emanar de él. O sea, no puede estar regañando al que viene a confesarse, sino que tiene que ser acompañarlo para que salga del problema con que se encuentra con el pecado. Esa es la parte importante. Tiene que tener misericordia. Tiene que ser misericordioso. Dulzura y misericordia más o menos son similares. Bueno, Rafael, muchas gracias. Gracias, hermanos. Por nada. Y esto nos despedimos en el nombre del ¿Cuándo es Padre. el próxima clase, Dila? Sí, para el mes de enero, la próxima clase es el 29. Perfecto. Ya, En febrero estaríamos el 12 y el 26. En marzo 12 y 26. En abril 9 y 23. En mayo 14 y 28. Y en junio 11 y 25. perfecto. Ya, Fechas aprobadas por ni Rafael, más ni menos. ¿no? Bueno, pues nada, Y a la oración pues, de despedida. en nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Gracias, Padre Santo, por estos minutos que nos has permitido estar junto a ti, escuchando tu santísima palabra, Señor, y te lo agradecemos en el santísimo nombre de tu divino Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Padre nuestro, Que que estás estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.